la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, Con dos que bailen sin casa en el mismo tren. con dos que resulten ser de la misma casta. Solo con dos que entre tantos ecos se digan quién. Con dos que se nos parezcan en la canasta. Con dos que tengan el alma como de 100. Con dos que se quieran bien. Con dos que se quieran bien. Con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran tres, es decir, tercera temporada, ahora aquí en los históricos estudios de Legrén. Hoy nos acompaña una muchacha, todavía es una muchacha bella, que se ha hecho una figura imprescindible en la televisión, lleva muchos años en la televisión, es una de nuestras principales conductoras, animadoras, locutoras y todas esas cantidades de cosas que tienen las personas que saben entrevistar y que saben hacer. Lleva muchos años en la profesión, pese a su juventud. Muchas veces ella me ha entrevistado a mí, es la primera vez que tengo yo el privilegio de entrevistar a Raquelita Mayedo. Gracias. Mi amor. Es verdad que tú tienes una carrera larga, muy larga, pero tú eres muy joven, no voy a preguntarle edad. Eso es feísimo. Ay, qué Eso es caballero. feísimo. Tú llevas muchos años en la televisión. Mi primera pregunta es muy sencilla. En los planes de tu vida está seguir en la televisión hasta el final. Sí, me gustaría. Me gustaría y por eso terminé el diplomado de dirección. Y sí, me gustaría terminar trabajando en la televisión. Pero ahora me estás hablando Sí. de detrás de cámara. Ajá. O sea, seguir con tu rostro hasta el final, esa cosa que ya empieza todo a descomponerse y aún insiste uno en seguir saliendo y saliendo y saliendo. No, no haría como Fedora. ¿Te acuerdas de aquella Sí, hombre, película? claro, claro. No haría como Fedora, pero estoy de acuerdo con Fedora en algunas cosas. Sí, hay que saberse despedir. Y llegará el momento, me avisará, pienso que me va a avisar el rostro. Espero que me avise el rostro y no la adicción. Tú Y nunca has tenido no problema la con eso. proyección. Tú nunca has tenido problema con la adicción. Algo así avisa, que, algo avisa. tú dijiste el otro día, bueno, el otro día no, en una entrevista que yo leí, la voy a buscar aquí porque me gusta citar este tipo de cosas que la gente dice, que no te parece a la hora de entrevistar, que deben ser, exactamente fueron tus palabras, ¿qué representa a ti para trabajar con cuál o mal director? ¿Cuáles fueron tus inicios? Que esas cosas no te gustan. Dices tú en esa entrevista, ¿por qué no ir directamente al conflicto? Cosa que me pareció muy interesante. Entonces yo voy a ir directamente al conflicto. ¿Qué te parece la televisión? No solo la nuestra. O sea, Ya. no solo la nuestra. No voy a quedarme en la parte criolla de nuestra televisión, sino ¿qué te parece la televisión? O sea, como género. Ahora que hay tantos cambios y ahora hay televisión que le llaman en streaming, que es la que uno elige los canales. Bueno, aquí todavía no, pero llegará. O sea, ¿qué te parece la televisión como fenómeno? Es el fenómeno. Es, yo creo que uno de los principales medios de comunicación del mundo, que va a continuar, que se produce para ella, que cada vez las tecnologías la favorecen más. Es magnífica para globalizar. Puede molestar la globalización, pero sí. Globaliza, crea cánones y para mí es algo maravilloso. Sobre todo porque la televisión es una construcción de la realidad, no es la realidad. A mí a veces me da pena con las personas que dicen, es así mismo, como lo dijo en la televisión, es así mismo. Y no, es una construcción que se hace todo el tiempo. Quizás en esos reality shows, como es en el tiempo real, pero también hay construcción. Pienso que siempre que se enfoca, que yo te encuadre, depende de lo que yo tome tuyo, yo estoy dando un mensaje y te estoy construyendo. Y pienso que sí, que como es tan constructora de realidades, es un fenómeno que va a quedar y que se va a seguir explotando muchísimo. No sé, en la ciencia ficción en los siglos venideros, pero va a estar ahí. Y también se reconstruye uno para la televisión, porque yo no ando vestido así todo el tiempo.
O sea, uno se arma, porque Yeah. tú no estás todo el tiempo, digo, estás muy bonita, tú eres muy bonita, pero y estás muy Gracias. bonita vestida, pero me imagino que no andas así todo el tiempo. Eh, Salir en televisión es esclava. Se hace una esclava de la imagen. Pero además no se puede negar que en el mundo contemporáneo la imagen ha ocupado un lugar muy importante. Hay quien dice que es la primera carta de presentación, que una buena imagen y una buena presencia y la belleza ayuda más todavía, que no es mi caso, abre la primera puerta, abre la primera puerta de muchas cosas en la vida. Claro, la segunda la abre la motivación, la inteligencia, el talento. Pero pienso que en la medida que pasa el tiempo, muchas más personas se fijan en la imagen. Y es lo que tú dices, una cosa es la construcción de la televisión y otra cosa es la vida de todos los días. Y el público a veces no se da cuenta, te exige lo mismo. Quiere que estés peinada, que estés arreglada. En mi caso me dice, ¿y los tacones? Ah, claro, claro, claro. Y los tacones, yo que camino tanto, yo le bueno, y me encantan los tenis para caminar y los tacones. ¿Y qué color tienes en el pelo? Y, es decir, y tampoco se puede defraudar un poco al público. Entonces trato de encontrar una media que me ayuda también mi forma de ser, mi forma de organizar, que trato de salir más o menos presentable. Pero es muy difícil. Y creo que sí, que eso es algo que carga uno cuando sale por televisión, el cuidado de la imagen. Tú debutaste en la televisión con Joven Joven, ¿no? Sí. Como Joven Joven, ahí eras casi una niña. Pero tú habías querido ser bailarina, pero terminaste estudiando teatrología en el ISA, pero después fuiste eras como en el Ministerio de Cultura, tenías algo que ver con la prensa y tenía que ver con el ballet, la danza. Cuéntame todo eso, háblame de Joven Joven y de todo ese desarrollo alternativo, de la niña que quería ser bailarina Bueno. hasta la niña que termina siendo una promotora de prensa prácticamente. A ver, se fueron cumpliendo los sueños. La niña que quería ser bailarina, gracias a mi mamá Raquel, es Raquelita, logró ser bailarina. Yo me graduó de la Escuela Nacional de Artes, de ballet. Recuerdo que estuviste aquí conversando con una gran amiga de esa época, que fue Regina Balaguer. No, claro. A la cual le debo muchísimo, estábamos en el mismo grupo. Yo vivo muy orgullosa de mis compañeras de ballet. Buenísimas todas y todas han hecho carreras muy bonitas, ya hoy la mayoría son profesoras en Cuba y en el mundo. Y entonces termino ballet y me hacen una dispensa, no voy a hacer el servicio social como bailarina y entro al Instituto Superior de Arte, uno de los grandes regalos de mi vida, no había facultad de danza y lo que estudio es teatrología. Y de lo que me graduó es de teatrología, siempre con una tesis de ballet que adoré porque fue una investigación de la primera generación de bailarines graduados con la revolución, la primera generación, el 60 y pico, Charín, Esquivel. Claro. Disfruté mucho mi tesis, exactamente. Y entonces ahí cuando me graduó me hacen otra dispensa, que fue trabajar en la Dirección de Teatro y Danza del Ministerio de Cultura, cuando aquellos los recién graduados no podíamos ir a un ministerio, pero me hicieron esa dispensa y allí empiezo a trabajar en promoción, mensajes, divulgación, y ahí conozco a Pedraza Ginori, que fue a un trámite a la televisión y me propone hacer Joven Joven. Realmente no era de locutora, yo quería tener una sección que tuviera una cartelera para hablar de las actividades de teatro y de danza. Y él me dijo que sí, y al final no era eso. Me paró y entonces me gustó. ¿Te gustó? Desde el primer día que se encendieron las luces, a mí me gustó. Eso era los domingos, ¿no? Los domingos. Los domingos a las 12 del día en vivo. Soy una privilegiada. ¿Qué tiempo duró eso? Tenido programas en vivo. Yo lo empecé en el 83 y La Barriga fue en el 88, termino. Mis últimos programas fue con La Barriga de Angelitín. Estuvo del 83 al 88 en Joven Joven. Bueno, mucho tiempo. Y además, ya en un programa en vivo, porque ese programa era en vivo. Sí, es que tú siempre has estado en programas en vivo, ¿no? Sí, eso es un regalo que me ha dado la vida. ¿Te gusta, no? Sí, lo agradezco enormemente. Lo agradezco enormemente porque es una posibilidad única. También un voto de confianza de las diferentes direcciones que ha tenido nuestro instituto, porque sí, es eso, un voto de confianza. El programa Joven Joven tenía el peso de un gran director como Pedraza Ginori y también existían otras relaciones. Era otra época, de la Unión de Jóvenes Comunistas, del Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes, al que fui invitada. Había, y se pasaba muy bien.
Y luego apareció esta revista que ya tiene casi más de 20 años, Contacto, que también era en vivo, 2 horas, donde aprendí muchísimo. Y la suerte de que De Tarde en Casa sea en vivo. Pero ¿qué tiempo fue lo de Contacto? Es tantos años. O sea, ¿tantos años tú estuviste haciendo Contacto? Claro, yo comencé en esa etapa difícil del periodo especial, final del 90, principio del 91. Y fue un programa que me marcó mucho en ese sentido de la imagen. Y te soy sincera, ojalá pudiera echarlo todo atrás. Y ojalá pudiera, como tú, o como otras grandes que conozco en el mundo, tener un solo vestido. Quizás sea este. Ojalá pudiera quitar toda la ropa y todos los zapatos que he usado. Porque con el tiempo he aprendido A prescindir. No, es que en comunicación, en televisión, a veces se va por ahí mucho la atención. No sabes cuánto me duele. De Tarde en Casa se tocan temas fabulosos, que ayudan mucho a la familia. Cuando alguien ve el programa yo lo agradezco porque sé que están aprendiendo. Y cuánto me duele cuando te vi en De Tarde en Casa. Y yo le dije, ¿qué tema era? Y dice, tenías unos zapatos y un vestido, pero ¿y qué tema era? No me acuerdo, era el del vestidito. ¿Cómo me duele? Me duele. Claro, claro. Si algún día pudiera hacer otro tipo de cosas, lo he propuesto. Es la imagen tragándose el concepto. Exactamente, lo he propuesto, pero bueno, hay directores que me dicen, no, ponte, busca otro cambio. Pero lo que más quisiera era poder tener un mismo vestuario. Bueno, los hombres es más fácil porque te pones un saco Ya. y te pones una corbata y una camisa y se acabó. Ahora, tú haces un programa que a mí me parece fundamental en la televisión cubana y que nunca me pierdo, que es Contra el Olvido. ¿Cómo ese proyecto surge? ¿Cómo pasa algo tan maravilloso como Contra el Olvido? Tiene muchos años ya. Yo no fui la fundadora. Cuando empezó duraba casi 2 horas. Y a mí con Contra el Olvido me pasó un poco como con Contacto y a veces me pasa hasta contigo. Son programas que yo veía y decía, a mí me gustaría hacerlo. A Mauri. Yo lo veía, no lo hacía yo, y yo decía, sí, yo hiciera ese programa. Y porque me gusta, me encanta, Es me fantástico. fascina. Y se dio la posibilidad, que agradezco muchísimo también a todo el equipo de ese programa. ¿Sabes cómo es la televisión? Que uno tiene que agradecer porque uno no está solo. No. Ahí está Dulce, están, bueno, muchas personas que me ayudan en el programa. Y fíjate qué pasa con el recuerdo del pasado. Que lo hacemos desde el presente. Claro, estamos en el presente. Y ese pasado se va con nostalgia, pero no tanto. No me gustan estar hablando constantemente del pasado como los tiempos buenos, como que Claro, porque aquella el tiempo fue la pasado fue mejor, época. claro. Si esa es mi época. No, mi época es esta es nuestra época. Amaury, aquel fue un pasado importante, pero importante para recordarlo, para poder vivir el presente. Y creo que eso es lo que llena de ilusión a los que siguen De Tarde en Casa. Vamos a ver a fulano cómo estaba en aquella época, qué temas, qué canciones hacía. Y es muy agradecido. Lo siguen muchos televidentes en Cuba y desde que se transmite por Cubavisión Internacional, en 3 emisiones recibimos correos de muchas partes del mundo, incluso llamadas telefónicas, que les alegra ver, porque la televisión cubana y los archivos de nuestra televisión son maravillosos y hablan de una época, de un decir que creo que no ha muerto. Está ahí. Lo que pasa es que recordar a los clásicos siempre es muy bueno. Pero no te da... yo a veces le tengo un poco de miedo a, ya que estábamos hablando de construcción, de estructuración, la desconstrucción del recuerdo, porque también uno tiene la tendencia, y la tengo yo, tiende a recordar las cosas en grado superlativo. Todo era magnífico, todo era bello, todo era fantástico. Y cuando muchas veces veo cosas que yo recordaba de una manera, cuando las veo ahora en Contra el Olvido, por ejemplo, digo, ay caray, no era tan bueno como yo pensaba. Claro, O sea, claro. no era tan bárbaro como yo recordaba. ¿No te da miedo cuando pones eso? No, porque ahí se cumple lo que dejó en sus páginas iniciales Gabriel García Márquez en su biografía, que decía, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. La que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla? La diferencia está en que tú recuerdas esa vida así, en tu casa, con tus juguetes, con tu mamá, una sala grande, y siempre vas a decir que la sala era grande, y que la madre era fabulosa, y que la comida de la abuela, pero la televisión tiene la posibilidad de hacértelo recordar idéntico, llevarte de nuevo allá y entonces sí, se desconstruye un poco, pero valoras. Por ejemplo, la televisión en Cuba valoras la riqueza de los 60,
la valentía de los 70, la osadía de los 80, ¿verdad? La tristeza de los 90 con el periodo especial. Y está marcada cada etapa en los programas, en el cartón, en la ropa, en las canciones, en las metas de los cubanos. Y los archivos nuestros es la vida. Construida, una construcción, pero es la vida. Hay que desconstruirla a veces, porque te sirve para y saber hacia dónde va el futuro. Cuando miras cómo éramos, cómo lo hacíamos, te das cuenta que el futuro lo tienes bastante claro. Tú nombraste lo que pasaba con la sala de tu casa. ¿Has vuelto a la casa donde tú naciste, donde tú creciste? ¿Has vuelto ahí alguna otra vez? Claro, de hecho vive mi padre todavía. Ahí. Yo nací en el Hospital Militar de Marianao, qué gracioso. Teniendo maternidad muy cerca, mi madre fue al hospital. Bueno. Militar de Marianao, y de ahí me llevaron muy bebita al apartamento en el que aún vive mi padre, con 86 años, ahora vive solo. Y bueno, voy a cada rato y es mi casa. Y es tu casa también. Sí, me pasa como abuela, que abuela murió de 104 años y 103 y siempre decía, ¿dónde fueron los muchachos? Los muchachos fueron a casa. Abuela, ¿esta no es tu casa? Dice, no, a casa. La casa era la casa de mi bisabuela. Y un poco siempre que regreso a Marianao es mi casa, cómo no, llena de sueños, llena de muchos juegos infantiles y con la presencia de mi madre que se fue muy rápido en mi vida, pero que hizo ese apartamentico de Marianao un reino. Cualquiera que te ve en televisión, tú siempre estás sonriendo en televisión, es fantástico. Tu vida siempre fue así, tan de balcón a la calle como lo que tú aparentas. ¿Hay otra persona escondida de la que tú quisieras despojar? Ya. A ver. Bueno, no pensaba en eso, pero no siempre es alegría. Recuerdo algo que tú vas a saber muy bien, que es Aurora y Magdalena se querían, Sí, como claro. quieren. Las lágrimas, la pena. Las lágrimas, la las penas, pena. me fascinan, por muchas razones. El poema y De por Martí, ti. A veces he estado como Aurora y Magdalena, porque las lágrimas quieren mucho a las penas, pero luego supe, con mi querido amigo Calviño, al cual le agradezco grandes momentos de mi vida y que me haya sacado. Calviño no tiene la menor idea de lo que él significa en mi vida. Solo 2 veces he estado de paciente con él y logro arrancar esa otra persona Esa que tú otra dices, persona en que se que era una persona con la autoestima muy baja. Qué curioso, ¿verdad? Tan mediática, con tantos problemas resueltos en la vida y con una autoestima muy baja. Y le agradeceré a Calviño, 2 veces he conversado con él, que me haya traído a la vida, que me haya colocado donde voy, porque generalmente me decía, no es que... Bueno, él es muy cariñoso, bueno, Sí, en fin. Bueno, él es un príncipe. Él es un príncipe y él logró arreglarme. Algunas cosas de esas, Amaury, que van en el inconsciente, porque en el inconsciente se van guardando muchas penas, dolores, ansiedades, que uno no sabe que están ahí, y de pronto afloran ante situaciones terribles. Y con Calviño aprendí un proceso que se llama de resiliencia, que es saber rebotar. Y si bien, y así, he ido rebotando, pero me he dado cuenta que la alegría y una sonrisa siempre ayuda muchísimo. Y entonces sí, voy bastante alegre, porque como soy tan conversadora... Sí, eres muy conversador. Exactamente. Y qué pues, bueno. Sí, y la conversación me lleva siempre por temas agradables, por temas alegres, soy muy curiosa y me encanta hablar de cosas. Por eso eres tan buena entrevistadora, porque eres muy curiosa. De eso se trata esto. Gracias, muchas gracias. Yo de todas maneras pienso que un poquito de inseguridad en nuestro trabajo no viene mal. O sea, creerse Claro. que uno viene y que se la sabe toda, termina uno haciéndolo mal. Pero hablando de tristezas, tu hijo no vive en Cuba. Y me imagino que cuando tu hijo se alejó de ti, pues debe haber sido un momento de esos donde se mueve el piso. ¿Cómo tú manejas las ausencias? Ay. ¿Cómo tú manejas Ese las es un ausencias? tema terrible, el tema de Angelitín. Que no serán definitivas. Que me porque- coja diciendo Angelitín. Angelitín. Doctor Ángel Quintero Claro, Malledo. claro. No le gusta que le digan
Angelitín. Además, doctor Quintero Malledo suena muy bien. Sí, sí, sí. Y ese es un niño bueno, no es un niño, ya es un hombre de 29 años. Es un niño todavía. Y un doctor, y una persona maravillosa que yo quería que fuera bailarín en un inicio. No era malo, tenía condiciones, muy delgadito y no sé qué, pero no le gustaban los ballets blancos, le gustaban los ballets de otro tipo. Luego quise que fuera músico, igual que su papá, Ángel Quintero. Que su papá Ángel Quintero, un gran trovador. Exactamente, y ¿qué va? Le empezó la guitarra, no sé qué. Después quería que entrara a la escuela de cine y televisión. Y un buen día, cuando estaba muy enferma su segunda abuela, es decir, la madre de Roberto José, mi esposo, sí, tu esposo, que lo comenzó a criar desde los 5 años, y la madre de Roberto, Cari, le ingresaron en el cardiovascular. Él estaba en 10º grado, en el pre-comandancia La Plata, tiempos de pre. Y entonces estaba en terapia intensiva y del cardiovascular, que es un hospital único, es uno de los grandes institutos de Cuba y el mundo. Y del mundo. Ahí hay un silencio, hay un respeto, yo no sé cómo. Y entonces a él le pusieron una bata para entrar. Y cuando salió me dijo, me han puesto mi primera bata de médico. Y dije, no. Médico, no. Eso no puede ser, que la vida, que el dolor, que sí y que sí. Una persona muy humana, maravillosa, que por donde va sanando. Sobre todo porque la medicina cubana, y sabes que la adoro, y hice la carrera con él prácticamente, y tiene una cosa fabulosa que es el diagnóstico clínico, que solo con mirar, encuestar, palpar, son capaces de entrar en la persona y conocerlo todo. Y entonces fuimos muy, muy unidos, porque yo soy del criterio que ustedes son muy importantes. Son muy importantes, pero en la formación del ser humano, ustedes ponen un poquito así. Con una calidad enorme, el semen, una calidad increíble, única, es duradero, dura hasta los 90 y pico de años su efectividad. Pero uno es la fábrica, Mauri. Lo pone todo, incluso el software. Sí. Y yo lo sabía, y le puse muchas cosas, muchas desde que estaba en la barriga. Le puso también su padre, sus abuelos, la familia. Y luego que nació yo sabía la importancia que tenía en su vida. Y viene este fenómeno que se llama pérdida. Y las pérdidas para mí son terribles, para todo el mundo. Está la pérdida física, que con la de mi madre sufrí mucho, con la de mi gran amiga, que nació el mismo día que yo, sufrí muchísimo también, muy joven, Elizabeth, y entonces vino la pérdida de Ángel. Cuando un hijo te abandona, que ya no está al lado tuyo, que no puedes tocarlo, que no puedes besarlo. Cuando quieres, porque lo puedes hacer en sueño. Bueno, de las formas en las que curé eso fue tratando de no besarlo todos los días. Fue tratando de irme distanciando, porque fue un primer año de muchas lágrimas, de mucha angustia, de algo que aprendí después que él dejó de estar a mi lado, que no puedo ser más víctima ni cogerme lástima. Yo no soy víctima de nada. Y entonces ni fue víctima, pero fue muy, muy doloroso. No soy la única que pasa por ese proceso. No. Y muchas veces he pensado, desgraciadamente, que pudiera tener, con la experiencia que tengo, con lo que he aprendido, tuve que recurrir a recursos importantes, que me dieran herramientas. Ahí vuelve a entrar mi querido amigo Calviño. Claro. Fue vital, porque para que yo no me culpara, por un grupo de cosas. Y aprendí muy bien a salir de ese duelo, porque incluso es un duelo que puede durar 1 año, puede durar 6 años. Quizás alguien me esté viendo ahora y esté pasando por ese duelo. Aprendí que somos demasiadas gallinas criollas, hacemos así, todos los pollitos debajo de las alas. Y a veces hay que ser un poco un águila y darle con la pata para que vuele y verlo volar. Y entonces, pero uno que va, el pollito de uno, el del otro y todo el que quiera, hasta el patico feo, lo metemos debajo. Y entonces les queremos dar calor todo el tiempo. A veces ya el pollo no cabe, grandísimo, y una queriendo taparlo. Y con todo lo que he aprendido, de tarde en casa trato, a veces de dar muchos consejos. O bueno, no consejos, de más o menos guiar a las personas. Sí, orientación más bien, porque tampoco son consejos. Pero si pudiera, Mauri, tener como no sé si una fundación, una casa, un lugar donde reunir a todas las mujeres
temba, porque esto ocurre también, los hijos se te van en edades también terribles. Terrible en el sentido de la Sí, sí, crianza, claro, ¿sabes? claro, claro. Si pudiera, podría dar un poco de terapia. Tú habías comentado en alguna entrevista que también leí de que ahora no te gustaba el enfrentamiento con las personas que pensaban diferente, que ahora llegabas a través de negociación y no de necedad. ¿Por qué no me cuentas cómo lo haces para ver si yo lo aprendo? Sé mi Calviño. Ya. A ver, te pudiera hacer un ejercicio. No, Hagámoslo. no te lo voy a hacer, pero es algo así como, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta y quieres de Petit? Bueno, sí, pues, me meto un año. De Bueno, Petit, mi esposa, pero tú dices, sí, si claro. anuncias cosas de Petit que te gustan, estoy casi segura que te voy a decir, ese eres tú. Eso que te gusta de Petit, eso eres tú. Si entonces te pregunto qué cosa te disgusta de Petit y pudieras decírmela, te voy a decir también, ese eres tú también. Porque somos espejos. Parece que no. ¿Me entiendes? A veces somos espejos. Y a veces tú dices, pero ¿por qué esa persona es de esa forma? Sobre todo cuando somos muy cercanos. Y para mí lo más importante en la vida, ya, en estos momentos, son los amigos. El círculo de amigos, incluso porque la familia se va yendo, se va despidiendo de esta vida en otros proyectos, bueno, como se fue Ángel, y cobra un valor tan grande lo que haya sembrado entre los amigos, y ellos son espejos, somos espejos. A veces tú dices, como me molesta tal cosa de fulano y de mengano, te miras bien, y es que tú estás igual. Ahora hablaste de los amigos. Yo ayer le dije a un amigo que te iba a tener en el programa. Una persona que yo admiro muchísimo y que ya estuvo en el programa. Es me Marino imagino. Luzardo. Es Marino Luzardo, a quien yo admiro mucho. Y él me escribió esta frase. Me dice, cuánto me alegro. Raque es muy importante para mí. Entonces te pregunto a ti, ¿cuán importante es él? Oh. Él forma parte de ese círculo de los amigos, Amaury. De esos que estoy segura que son mi vida y que terminarán siendo mi vida. Lo conocí no hace tanto, 12 años, cuando empecé de estar en casa, pero desde que nos vimos tenemos muchas cosas, 12 años de diferencia, pero muchísimas cosas en común. La primera que nacimos el mismo día, el 19 de septiembre. Mira tú. Y a partir de ahí siempre hemos celebrado nuestros cumpleaños juntos. Lo admiro muchísimo porque es una persona muy recta, es un intelectual. Estudió, bueno, como ya conoces, ingeniería en telecomunicaciones, pero es una persona muy completa, muy dulce. Y no sé cómo explicarte que desde el primer momento hicimos una química maravillosa. Tenemos inclusive, yo tengo con él pactos de vida. De esos tipos de ¿Sí? pactos, sí, de esos tipos de pactos que solo él lo sabe. Algunos Pero inconfesables, ¿no? fabulosos. No Sí, sí, no algunos. televisables. Algunos no televisables, pero lo adoro. Hace un rato hablaste de Roberto. Roberto, que ha trabajado durante muchos años, muchísimos años con Jorge Gómez y el Grupo Moncada. Jorge estuvo aquí en el programa también, en la segunda temporada, creo, y habló de él desde un punto de vista, por supuesto, profesional. Yo quiero que tú hables de Roberto, el tiempo que llevas con Roberto, y cuántas cosas, porque Roberto es un hombre no solo muy inteligente, sino un hombre muy dulce, muy cariñoso. Aunque quiere esconder su alma, se le ve Ah, qué bien. muchas veces. ¿Y Ya. cuánto de tu personalidad y de tu interrelación personal tú se la debes hoy a Roberto, o sea, a ese amor que tienes con Roberto y de cuántos años? Siempre decimos que fue una suerte encontrar a Roberto. No quiere decir que mi primer matrimonio Claro, no claro. fuera una maravilla, pero nosotros tenemos un juego, algo que a mí me encanta, y es que nuestros primeros matrimonios, que fueron el de como de 12 años, el mío de 15, nosotros decimos que esos matrimonios y esas vidas fueron maravillosos, nos tocaron por la libreta. Claro. Nos tocaron por la libreta, y ha sido un de más. Ha sido la gran suerte de mi vida, porque es una persona con todas esas cualidades Sí, que has sí. dicho, pero sabe equilibrar. Es un hombre de detalle, es un hombre que me comprende muchísimo, al que tengo que agradecerle su infinita paciencia y su absoluta tolerancia.
¿Quieres que te haga un cuento de Claro que Roberto? quiero, claro que quiero, que lo claro. define muchísimo Claro. en su tolerancia y en su capacidad de todo. Un día estuvo en un lugar muy eufórico, extremadamente eufórico, en una de esos de amigos, y es muy buen conversador. Pero además, él en sus inicios es teatrólogo, igual que yo, estudió también teatrología, pero sus primeros inicios es profesor. Y es esa persona que te explica como los profesores. Y entonces fue muy eufórico y explicó, y explicó, y explicó, y habló, y habló, y habló. Y al otro día le dije, mira, a mí me parece que se te fue la mano. Se te fue la mano porque hablaste y no dejaste a las personas. Es una de las cosas que más tú me dices a mí, que hay que guardar silencio y saber escuchar. Bueno, en eso que me ayuda tanto. Y entonces me dijo, ¿verdad que se me fue la mano? Le dije, sí, se te fue la mano. Al otro día fuimos a esa casa de nuevo. Y ahí viene el mejor chiste del mundo. Dijo, ayer me dicen que se me fue la mano hablando y que no dejé hablar a nadie y que cogí el centro de la tertulia. Yo quiero que ustedes me comprendan. Yo trabajo con Jorge Gómez y vivo con Raquel Malledo. A mí no me dejan hablar. A mí no me dejan Sí, hablar. era su momento. O sea, tuve mi momento. Ya, ya. Y entonces es esa persona así maravillosa, cariñosa, no tiene nada de él y tiene paciencia conmigo. Tiene otro chiste conmigo fabuloso, que es que ese Marino le encanta. Porque cuando yo comienzo con mi dale, dale, porque además cuando es algo que creo que alguien puede aprender con eso, y sobre todo ahora que estoy con tantos médicos, que me doy cuenta que las personas no tienen percepción del riesgo, así es como dicen los doctores, y se están matando de cierta forma, y yo quiero que tienes que hacer tal cosa, no sé qué. Marino tiene una frase fabulosa, cuando yo estoy tiqui, 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 dice, apaga la que se quema. Marino me dice, apaga la que se quema. Y Roberto tiene algo genial. Dice, Raquel no se va a morir. Ella se va a callar. Bueno, Es Roberto José Pérez Pérez. Tiene nombre, ella no se va a tiene morir, nombre de ella se artista. va a callar. Y a mí no me gusta el futuro, ¿no? Como te dije, el futuro me da ansiedad. Pero uno, aunque el futuro le da ansiedad y miedo, quisiera que llegáramos los dos muy viejitos. Yo ya tú sabes, una vieja habladora con un bastón. Y Roberto, sí, querida. No hay nada más triste que una vieja callada. Uno tiene que terminar la vida como Silvia Plana, la mamá de Raquel. Qué ¿no? maravilla, Qué manera de vivir qué tan bonita. maravilla. Yo sé que tú has apoyado desde tu programa todos estos movimientos en defensa de la mujer, de los maltratos a la mujer, Sí. A mí no me gusta mucho usar el término feminismo porque se confunde mucho y se convierte como una suerte de yugo, como una suerte de dictadura. Pero has apoyado, por supuesto, estos movimientos. Lisset Vila has hecho una campaña maravillosa. Rochi Amenero, que vamos a tener en el programa de Qué invitada, bueno, qué va a estar bueno. por aquí y hablaremos de ese tema. Debes estar al tanto de que últimamente se ha puesto de moda en el mundo, y los televidentes seguramente lo saben, el tema del acoso masculino, del abuso con la mujer. Y hay un contramovimiento, ese movimiento surge en Estados Unidos, un contramovimiento en Francia que Catherine Deneuve, la gran, donde dice que esto está a un nivel de locura. ¿Tú crees que la sociedad cubana es tolerante con el acoso masculino con respecto a las mujeres, con el abuso? ¿Se calla, se enfrenta, lo denuncia, no lo denuncia? Mauri, esos temas, así, verlos de forma general, ya sabes, son complicados, porque dices algo y estás muy en la candela, el tema, y más como somos los cubanos, pasionales, tropicales. Pero eso es lo rico, lo rico. ¿Qué fue lo que dijo? Pasionales, tropicales. Y con este tema hay que ser moderado, porque si algo es bueno en la vida es observar para ver las polaridades, porque las polaridades entre sí se alinean, se unen y da lo maravilloso que es la vida. ¿Qué pasa? Que cuando las cosas se van a los polos, tú sabes qué es lo que está pasando, se crea todo eso que tú estás diciendo, esto para acá y esto para allá, y Catherine Zeta-Jones por aquí y el otro por allá. El tema, claro que tenía que explotar porque fueron muchos años de minimizarnos y de no visibilizar la importancia que tenemos. Y yo creo que la cubana ha ido aprendiendo poco a poco.
la cubana le han ayudado en muchos procesos importantes, en el que hay que destacar la presencia de Vilma y todo un trabajo que se hizo importante. Y no es que quiera colocar esto para hacerte un discurso político, pero sí pienso que nosotras, a estas alturas de la vida, somos independientes, casarse o no casarse, firmar o no firmar un papel, trabajar. Tenemos una serie Vivir de cosas. con una pareja del mismo sexo. Exactamente. Y tener los mismos derechos, al menos. Exactamente, ser independientes, todo eso se lo debemos a todo un proceso importante que nos hace llegar efectivamente con algunos aspectos de violencia, pero creo que, no sé, ¿cómo iría el tema del acoso? Yo adoro a las cubanas y pienso que somos algo brillante e importante. Tenemos muchas armas de todo tipo. Armas que están limpias y cuando hay que ir a la batalla se sacan las armas femeninas, que son importantes. Lo del acoso se ha puesto de moda, pero no sé, en mi vida cotidiana, en mi roce con mujeres y con lo que he estado tratando de ver en estas campañas, no he sentido mucho el acoso en Cuba, quizás exista. Pero, Amaury, lo importante es colocarnos en nuestro lugar, pero no polarizar. Yo pienso que tenemos valores específicos, que la comparación siempre es fatal, que el feminismo se fue también a un polo. De una banda, ¿no? Sí, Se fue de una banda. Sí, se fue a un polo y luego también me gustaría que estuviéramos más presentes en órdenes de cosas, porque somos fabulosas. Yo te agradezco, Raquel, que tú hayas hecho un huequito en tu agenda que siempre es muy agitada. Persona que tiene 2 programas constantemente y además tú eres asesora de otros programas, de Palmas y Cañas, esas cosas la gente no las sabe, que tú eres asesora de una cantidad de programas musicales tremendo. O sea, tú eres una mujer que trabaja prácticamente todo el tiempo. Que hayas hecho el esfuerzo de venir y que me hayas dado la oportunidad, después de haberme entrevistado a mí tantas veces, de ahora saber yo lo que piensas tú. Un beso. A ver, yo te agradezco muchísimo. Para mí es un gran placer. Yo realmente, cuando oí tu voz por teléfono, dije, yo. Luego de haber disfrutado aquí entrevistas de personas tan importantes, no creo que me mereciera. ¿Te hace falta Carviño otra vez entonces? No creo. Yo pienso que esto es un regalo que me haces poder compartir con las personas y decir lo que uno siente, porque generalmente conocen mucho de uno, pero en este plano de la conversación un poquito de teoría no viene mal, de agradecimiento, ¿verdad? En un programa como este que es tan humano, agradecerte que le saques a uno esas partes hermosas que tiene la vida y también aprovechar para agradecer a esas personas tan importantes en la vida de uno. Así que, Amaury, una y mil veces, gracias a ti. Muchacha, un beso grande, te adoro, te quiero, mi vida. Yo igual.